Fíjese que en el Palacio de Minería se presentó una publicación la cual busca hacer visible el trabajo de las mujeres en casa, también con la finalidad de crear políticas públicas para reconocerlas y también protegerlas. ¿Qué sucedería si de pronto durante, ya no digo un mes o una semana, un día, todas las mujeres decidiéramos que no hacemos las labores del hogar ni de cuidados? Se paralizaría el planeta, porque nada podría funcionar. Y es que el 70% de las mujeres realiza el trabajo de cuidado, es decir, los cuidados de infancia, de las personas adultas mayores, de las personas enfermas con discapacidad, lo que genera relaciones desfavorables para la independencia económica de las mujeres. Es por eso que expertos indican que no debería ser trabajo de un solo género. Desmontar esta división sexual del trabajo. Deben compartir las tareas del hogar, los trabajos en el hogar y de cuidados, los hombres y las mujeres, de tal manera que no recaiga sobre los hombros de la mujer y sobre su tiempo esta carga. El cuidado es un trabajo que no es reconocido y en la mayoría de las veces tampoco remunerado. Es por eso que el gobierno capitalino trabaja en políticas públicas de infraestructura, protección social, promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la igualdad de género, impulsando el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Esto se informó durante la presentación del libro El descuido de los cuidados, en el Palacio de Minería. Con imágenes de Javier Martínez, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.